día a todos. En esta ocasión se desarrollará un estudio de autor. Este es aplicado a la obra Pájaros en la boca y otros cuentos de la escritora argentina Samantha Schweblin. Este trabajo pertenece a la materia de teoría literaria contemporánea y es presentado por mi persona, Paola Michelle Pineda. Antes de iniciar directamente con este estudio, podemos observar cómo se va a llevar a cabo. Pues en primer lugar tenemos lo que es una introducción, en segundo lugar sustentación del objeto de estudio a la luz de los materiales literarios, en tercer lugar limitación del espacio en la obra literaria, en cuarto lugar genealogía de la obra literaria, en quinto lugar explicación del texto según los tipos de literatura, en sexto y por último lugar tenemos una conclusión acerca de todo lo que se va a abordar en este estudio de autor. Pues este presente trabajo, ¿verdad?, tiene como objetivo fundamental realizar un estudio de autor aplicando los principios del materialismo filosófico que son desarrollados por Gustavo Bueno y luego aplicados sistemáticamente en la literatura por Jesús González Maestro a la obra Pájaros en la boca, como les mencionaba anteriormente. Pues esta es publicada en el año 2009 y corresponde a la escritora argentina Samantha Schweblin. A través de todo este análisis que se va a desarrollar, se demostrará cómo la obra de Samantha Schweblin se inscribe predominantemente en lo que es la literatura reconstructivista o sofisticada. Esta es caracterizada por su capacidad para construir la realidad mediante operaciones literarias complejas, generando nuevos modos de comprensión y ofreciendo nuevas categorías para pensar el mundo contemporáneo. Antes de continuar con este estudio, es importante mencionar que Pájaros en la boca cuenta con alrededor de 15 cuentos, pero en este estudio se van a retomar 4 de ellos. Y es importante que antes de seguir explicándole estos puntos, pueda darles un breve resumen de lo que tratan estos 4 cuentos, porque a lo largo de la presentación vamos a poder observar diversos ejemplos que son retomados de ellos, diversas citas que son retomadas. Entonces, en primer lugar, tenemos el cuento Pájaros en la boca, que este cuento gira en torno de una adolescente, en la cual su nombre es Sara. Esa adolescente vive con su familia, una familia tradicional, en una casa normal. Entonces, un día, ¿verdad?, sin algún motivo aparente, Sara comienza a hacer algo muy extraño, a tener una actitud muy extraña. Y esta específicamente es que ella inicia a atrapar pájaros y se los empieza a comer vivos. Al principio los padres piensan que es una pequeña broma de parte de su hija, pero a lo largo de los días y observar que ella lo sigue haciendo, ellos inician a preocuparse. Intentan entablar una conversación con su hija, ellos intentando saber el por qué ella está teniendo esas actitudes, qué la está llevando a tenerlas, pero ellos no reciben ninguna respuesta. Sara no hace caso a esa conversación que ellos tienen con ella. Entonces nadie logra detenerla y Sara parece muy feliz, bastante encajonada en lo que es su mundo. Luego tenemos la siguiente historia, que es Matar a un perro. Esta historia gira en torno a un hombre que se le asigna un trabajo que a simple vista él lo toma como un trabajo sencillo, que es matar a un perro que ya está muy enfermo y que se le va a complicar vivir normalmente. Al principio este hombre piensa que será un trabajo rápido, que no va a tener complicaciones de absolutamente nada, pero cuando éste se enfrenta a este perro, siente algo muy extraño, diversas sensaciones inician a aparecer en él, ¿verdad? El perro lo empieza a mirar con
amor, con bastante energía, con bastante vida, a pesar de que está enfermo. Y cada movimiento de este hombre para matar al perro, a él le pesa bastante llegar a hacer esto, ¿verdad? Luego de haber cometido su objetivo de matar a este perrito, el hombre siente bastante culpa, siente bastante miedo y se da cuenta que este acto que él acaba de cometer lo está transformando más a él que al perro. En este cuento podemos observar cómo la sensación de violencia y deshumanización está persistiendo y el lector, ¿verdad? Luego se llega a hacer la pregunta de realmente cómo un acto aparentemente para algunas personas muy simple puede afectar a tanto a una persona. Luego tenemos el siguiente cuento que es Hacia la alegre civilización de la capital, en donde este cuento gira en torno a una pareja que decide dejar su hogar en el campo y mudarse a la ciudad. Esta pareja espera que al mudarse ellos tengan una nueva vida, y al ellos llegar a la ciudad todo es bastante emocionante, hay nuevos paisajes, tienen la idea de prosperar como pareja, como familia, pero ellos a lo largo del tiempo van descubriendo que la ciudad no es como realmente ellos se lo esperan. Entonces las calles se vuelven bastante frías, ellos observan los edificios muy solitarios, muy distantes, y la gente hacia ellos es bastante indiferente. Entonces la pareja se siente perdida, se siente bastante atrapada en un lugar que ellos no comprenden y que tampoco ese lugar llega a comprenderlos a ellos. Cada día que ellos enfrentan trae nuevos desafíos, ellos se sienten solos, luego empiezan a tener diversa incomodidad en el lugar donde se encuentran. Entonces al final la pareja se da cuenta de que la ilusión que ellos tenían, ¿verdad? Tenía un precio a pagar prácticamente, porque la vida en la ciudad puede ser un poco más difícil. Por último tenemos La furia de las pestes, en donde podemos observar en primera instancia una ciudad en donde comienzan a aparecer diversas enfermedades que son bastante extrañas, por cierto, que no solo están afectando a las personas, a sus cuerpos en materia en sí, ¿verdad? Sino que también empiezan a afectar los sentimientos y las relaciones humanas. Cada una de las familias se enferma, las personas se inician a alejar, los lugares que antes eran bastante seguros se vuelven bastante débiles, hostiles. Cada pesta que va apareciendo a lo largo del tiempo se transforma la ciudad. Empieza a tener transformaciones. Por ejemplo, las calles empiezan a parecer más peligrosas, la gente desconfía de absolutamente todo y de todos. Los amigos, ¿verdad? Empiezan a desconfiar, entre familia también. Al final de ese cuento, la ciudad queda prácticamente atrapada en lo que es este ciclo de enfermedad y miedo también, mostrando cómo lo invisible puede llegar a ser también simbólico y cómo esto llega a afectar la vida de todas las personas que se ven envueltas en esta ciudad. Es importante, ¿verdad?, darles un breve resumen de lo que tratan estos cuentos antes de iniciar con el estudio en sí. Para continuar, tenemos el escritor como productor material correspondiente a lo que es la sustentación del objeto de estudio a la luz de los materiales literarios. Para iniciar, ¿verdad? Quizás dar una breve reseña bibliográfica de lo que es esta escritora Samantha Schweblin. Pues ella, ¿verdad?, es una escritora argentina, nacida en el año 1978.
Ella es descrita como una de las mejores cuentistas argentinas de las últimas décadas. Su obra también ha sido traducida a más de 24 idiomas. Ella estudia la carrera de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires y se especializa en el área de guión cinematográfico. Reside en Berlín desde el año 2012, pero pues ella ha tenido que pasar por diversos cambios porque ha vivido en diferentes países. Por ejemplo, podemos observar que ha vivido en México, en Italia, en Alemania y China. Esta autora escribe el género de cuento y novela. Ha sido premiada por ambos en diversas ocasiones. Podemos mencionar algunos de sus premios. En el año 2001, su libro de cuentos El núcleo del disturbio ganó el premio del Fondo Nacional de Artes. En el año 2015 es galardonada con el premio Tigre Juan por su primera novela titulada Distancia de Rescate. También en el año 2014 esta autora recibe el premio Konex por toda su trayectoria como cuentista. Samantha Schweblin, es importante, ¿verdad?, mencionar que ella se inserta de lleno a lo que es la tradición de la nueva narrativa latinoamericana. Esta que es una corriente que se caracteriza por la deconstrucción sistemática del realismo tradicional, la exploración de los límites de la experiencia humana. Todo esto lleva al lector a territorios donde lo cotidiano se fractura para revelar sus fundamentos más problemáticos. Su contexto histórico-cultural particularmente se va a la Argentina posterior a la crisis del año 2001. En sus relatos, Samantha Schweblin se manifiesta a través de la representación recurrente de relaciones familiares que son distanciadas por diversas fuerzas sociales y también fuerzas psicológicas. También podemos observar que se manifiesta por instituciones en un estado de decadencia, en donde ya no pueden ejercer su función normativa y sujetos son enfrentados a situaciones límites donde la identidad se ven radicalmente cuestionadas. Como productora material del texto, Samantha Schweblin ejerce una función operatoria esencial al seleccionar y transformar materiales lingüísticos y culturales persistentes, operando con los géneros literarios antes mencionados, con los imaginarios urbanos y con las formas de oralidad para construir artefactos narrativos específicos. Su escritura bien ya lejos de ser una ventana transparente o un reflejo de la realidad, se va a constituir como una intervención consciente y material en el campo literario contemporáneo. Este es un trabajo de transformación de ideas, emociones y conflictos históricos en estructuras narrativas dotadas de una materialidad lingüística y conceptual propia, que esta va a exigir del lector una participación activa en la decodificación de sus sentidos y en la confrontación con los problemas que va a plantear. Luego podemos observar la obra como construcción material. Desde la perspectiva del materialismo filosófico, la obra literaria Pájaros en la boca se constituye como una construcción material que opera en múltiples planos de realidad, ya que el libro se compone de 15 relatos, como mencionaba anteriormente, que todos esos van a funcionar como unidades autónomas, pero dialécticamente van a estar interrelacionadas y van a formar una totalidad dotada de relaciones sintácticas y semánticas también. Cada cuento constituye un sistema cerrado de signos con su propia lógica interna y sus reglas de cohesión narrativa. Pero estos cuentos en conjunto forman una arquitectura literaria coherente que explora obsesiones recurrentes a través de variaciones formales y temáticas. La materialidad de esta obra se manifiesta operatoriamente en varios niveles esenciales. En primer lugar, el soporte físico del libro como objeto cultural producido y distribuido en el mercado editorial. En segundo
lugar tenemos la organización textual concreta, que incluye la disposición secuencial de los relatos y las estructuras narrativas que lo articulan. Y finalmente, en los recursos lingüísticos específicos, que se caracterizan el estilo de Samantha Schweblin, donde van a destacar un minimalismo cargado de significación, diálogos de precisión y elipsis significativas que activan la participación interpretativa del lector. Luego tenemos el lector como intérprete operatorio. El lector de la obra de Samantha Schweblin se configura como un intérprete operatorio esencial, si lo podemos llamar así, porque cuya actividad cognitiva resulta indispensable para actualizar los sentidos materialmente inscritos dentro del texto. La narrativa de esta obra, Pájaros en la boca, exige de manera constitutiva un lector activo, un lector que sea capaz de completar los vacíos significativos y descifrar los elementos que no son dichos y que estructuran cada uno de los relatos que podemos observar dentro de estos cuentos. Estos cuentos también operan mediante lo que Jesús González Maestros llega a denominar como efectos de real, que estos son construidos no mediante la comunicación detallista, sino son construidos a través de la sugerencia calculada y la elipsis significativa. El lector debe relacionar operaciones interpretativas complejas para construir sentido a partir de elementos deliberadamente fragmentarios y narrativos que se resisten al cierre convencional. Luego tenemos otro punto importante, el transductor como mediador necesario. El circuito de comunicación literaria influye necesariamente figuras que sean mediadoras, que vayan a garantizar la circulación social de la obra. En el caso de Pájaros en la boca, de esta escritora, los editores que vienen siendo MRC en su primera edición, los transductores, o sea, que ha sido traducido a diversos idiomas, críticos literarios y adaptadoras, porque hay una versión cinematográfica que se titula Un hombre sin suerte, que es uno de los cuentos que están dentro de todos estos relatos. Han amplificado y modificado la recepción de la obra. Estos transductores no son meros transmisores pasivos, sino que realizan operaciones específicas sobre lo que es el material literario original, transformando sus condiciones de legibilidad y sus posibles interpretaciones. Luego tenemos la delimitación del espacio en la obra literaria. Tenemos dentro de este punto lo que es el espacio antropológico, que siempre siguiendo desde la perspectiva del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, el espacio antropológico no se refiere a un espacio físico o geográfico en general, sino que se refiere a la estructura que permite comprender las relaciones que los seres humanos mantienen directamente con la realidad. O sea que en este espacio se va a articular a través de 3 ejes fundamentales que podemos observar en pantalla. Tenemos el eje circular, que dentro de este eje se van a abordar las relaciones entre los seres humanos. Luego tenemos el eje radial, que va a tratar las relaciones con la naturaleza y los animales. Y tenemos también por último el eje angular, que este se refiere a las relaciones con las instituciones, los valores y las estructuras abstractas que trascienden a una vida individual. Como ya lo mencionaba, estos 3 ejes abarcan lo que es el espacio antropológico. En primer lugar, tenemos el eje circular, donde pudimos observar que los relatos de Schweblin exploran las relaciones humanas en contextos de crisis. Por ejemplo, en el cuento que da título al libro, que es Pájaros en la boca,
está una imagen de una niña que come pájaros vivos. Esto funciona como síntoma de una familia disfuncional donde la comunicación ha sido reemplazada por diversos aspectos. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? El pájaro se movió y sus patas se escucharon sobre el cartón, pero Sara permaneció inmóvil. Esta escena a nosotros nos ilustra la incomunicación y la desconexión emocional que están entre los personajes, que esto vendría siendo la relación que tiene Sara tanto con su padre como con su madre. Luego nos podemos pasar a lo que es el eje radial, que se corresponde a las relaciones del ser humano con su entorno natural, ya sea con los animales y con las cosas. En la obra, este eje se presenta invertido, si podemos decir así, donde podemos observar que la naturaleza deja de ser un espacio externo y subordinado. Esto deja de serlo al dominio humano y se va a infiltrar en la experiencia cotidiana de cada uno de los personajes. Tenemos también como otro ejemplo en el cuento Pájaros en la boca, en donde la niña presenta una asimilación literal de la naturaleza. Ella se ve envuelta en un proceso en el que prácticamente lo animal está penetrando el cuerpo humano y subvierte la jerarquía ontológica tradicional. Luego en el eje angular, este eje abarca las relaciones del ser humano con las instituciones, los valores y las estructuras abstractas que trascienden su vida individual, o sea, la moral, la religión, el trabajo, la sociedad, la ley u otros aspectos que podemos involucrar dentro de acá. En los relatos de Pájaros en la boca, este eje aparece igualmente en ruinas. Las instituciones que antes daban sentido o dirección a la existencia están prácticamente descompuestas y no podemos decir que vacías. En el cuento Un hombre sin suerte, si podemos poner este cuento de ejemplo, la figura del protagonista que está obsesionado con los botes de basura pone en relieve la pérdida de la orientación moral y social. Y podemos observar cómo la ciudad se vuelve un símbolo del orden civilizatorio, se convierte en un espacio de desecho donde los individuos se mueven sin propósito ni pertenencia. Luego tenemos lo que es el espacio genesiológico, en donde, según Gustavo Bueno, se constituye el ámbito donde se articulan las operaciones de conocimiento entre lo que es el sujeto, el objeto y el entorno. Aplicado a la literatura y ya específicamente a lo que es Pájaros en la boca, este concepto permite comprender que la obra no solo se limita a transmitir emociones o ideas, sino que esta obra opera como un sistema de producción de conocimiento literario sobre la condición humana contemporánea. En todos los relatos de esta escritora se observan diversas problemáticas, como puedo mencionar tal vez la incomunicación, la desintegración de los vínculos familiares y sociales, la crisis también de las instituciones, y todas ellas y cada uno de lo que ha sido mencionado son presentadas como objetos gnoseológicos que interrogan la relación entre lo que es el ser humano, su entorno y cada una de las instituciones. A esto, Jesús González Maestros señala que la literatura no comunica, sino que opera, no transmite mensajes, sino que produce conocimiento dentro de su propio espacio gnoseológico, enfatizando eso que acabo de mencionar, que la obra literaria funciona como un campo de operaciones materiales y racionales, donde el lenguaje y las situaciones narrativas generan saber sobre la realidad que se está queriendo plantear. Entonces, de esta manera, Pájaros en la boca, podemos decir que no solo crea mundos narrativos, sino que esta obra también constituye un sistema gnoseológico dinámico, en el que cada mediación material que se pueda estar dando, también así cultural, va a reforzar y reconfigurar
configurar el saber producido por toda la obra. Entonces, Schweblin demuestra también que la literatura, bajo el enfoque materialista, más que todo es una praxis operatoria que va a constituir un conocimiento sobre lo humano, lo social, pero también lo institucional, en donde se va a ver evidenciada la importancia de todo el entorno, también de los agentes transductores de la existencia y lo que es toda la comprensión de la obra. Luego tenemos el espacio ontológico, que verdad es el ámbito donde se constituyen los seres y sus modos de existencia, en donde también va a abarcar tanto los objetos que son naturales, tanto objetos culturales e históricos que son incluidos literariamente. Aplicado a la literatura, ¿verdad? Este concepto permite analizar también cómo los personajes y los objetos de un relato van a existir como entidades materiales y relacionadas, pero ya estas con efectos y consecuencias dentro de lo que es el mundo narrativo. En Pájaros en la boca, Samantha Schweblin, la niña, ¿verdad? Tenemos a la niña que ya les mencionaba anteriormente, que es Sara, que come pájaros vivos. Tenemos en otro cuento los botes de basura, las calles desoladas, que no son elementos simbólicos, sino que son objetos ontológicos que van a materializar la fragilidad de los vínculos humanos, también la descomposición de las instituciones y la intrusión de lo que es lo natural ya dentro del humano. También tenemos en el cuento Pájaros en la boca. Quizás voy a hacer mucho énfasis en este cuento porque él está cargado, ¿verdad?, de simbolismos también que nos quieren acercar a algo. Por ejemplo, ¿verdad?, dentro de ese cuento tenemos una cita que dice: la encontré en la cocina con las manos manchadas de plumas y sangre. El pájaro todavía se movía entre sus dientes. Ahí podemos ver esa escena que no solo está representando lo inquietante, sino que también nos está introduciendo una realidad que está transformando el orden doméstico en un espacio de crisis entre lo humano y lo animal, porque estamos observando como un ser humano está comiendo un animal vivo prácticamente. Entonces, la obra demuestra que todos estos elementos poseen existencia propia dentro del relato, porque condicionan acciones, definen también relaciones y construyen también un mundo narrativo dentro de su propia lógica material. Por ejemplo, también en el cuento de Matar a un perro, podemos observar el acto de violencia que está realizando un hombre, ¿verdad? Podemos ver que adquiere una materialidad concreta. Tenemos el ejemplo: el perro se retorció unos segundos y después quedó quieto. Yo seguí sintiendo el peso del palo en las manos. Podemos observar que el objeto, o sea, el palo, no es un instrumento simplemente un símbolo, ¿verdad?, sino que es un agente que nos va a articular la acción que se está cometiendo en ese momento y el conflicto y el sentido de la moralidad del relato. Entonces podemos decir que el espacio ontológico dentro de la obra Pájaros en la boca permite comprender la literatura como un sistema de seres y relaciones materiales. ¿Pero por qué? O sea, porque cada uno de estos elementos del relato, desde lo que son los personajes hasta los objetos urbanos o familiares, van a poseer una existencia efectiva. Esta escritora constituye de esa forma un mundo en que lo humano, lo animal, van a interactuar materialmente. Van a revelar crisis, tensiones, pero también van a crear transformaciones de la vida contemporánea. Siguiendo tenemos el espacio estético.
Samantha Schweblin se configura como una construcción o operatoria que responde a lo que podemos denominar estética de la perturbación cotidiana, donde podemos observar que lo familiar se convierte en el vehículo privilegiado para acceder a lo siniestro a través de sus cuentos, porque ellos parten sistemáticamente de situaciones que aparentemente podemos ver normales, pero se va mediante un proceso de revelación gradual en donde se muestra su carácter profundamente inquietante. Se demuestra también cómo lo extraordinario los recursos también formales que Schweblin emplea, la precisión técnica en los diálogos cortantes que ella utiliza, también podemos ver que eso esconde más de lo que ella nos trata de mostrar. También podemos observar descripciones de aparente objetividad que van acumulando significados. Algunos de ellos son significados perturbadores. También podemos ver diversas elipsis significativas que transfieren el lector el peso de la interpretación. También podemos observar dentro de sus cuentos cómo ella nos deja diversos finales abiertos que van a resonar más allá de un cierre textual, que están siempre al servicio de la construcción dentro de una atmósfera que vulnera las certezas del mundo cotidiano. Para poner un ejemplo de esto, tenemos el relato Pájaros en la boca, en donde lleva toda esta estética a su expresión más radical. Y tenemos el ejemplo: abrí la boca y dejé que el pájaro se metiera entero. Después cerré la boca. Acá en este ejemplo podemos ver una imagen que transforma un acto aparentemente simple en una experiencia más grande, ¿verdad? Porque la eficacia de toda esta estética que ella está empleando reside precisamente en la capacidad para operar con los materiales de la realidad cotidiana. Entonces, mediante toda esta organización formal de palabras, ella revela fundamentos que son mucho más inquietantes de lo que se puede observar a simple vista. Entonces todo eso hace del espacio estético un territorio donde lo familiar y lo siniestro van a coexistir dentro de toda su producción literaria. Luego tenemos lo que es la genealogía de la obra literaria. Tenemos los modos de conocimiento, críticos o acríticos. Dentro de este punto podemos decir que este conocimiento se manifiesta en distintos niveles. Entre ellos destacan los modos de conocimientos críticos, en donde estos permiten analizar la obra, pero no solo analizarla, sino que también evaluarla y situarla dentro de contextos históricos, sociales y también culturales. Según González Maestro, la crítica literaria materialista entiende la obra como un sujeto operatorio, un sistema de operaciones racionales que produce conocimiento sobre la realidad humana y social. En el caso ya de Pájaros en la boca, los modos críticos se activan al identificar cómo esta escritora construye diversas estructuras narrativas que reflejan la crisis de las relaciones humanas, la fragilidad de las instituciones y la invasión de la naturaleza en la vida cotidiana.
La crítica entonces permite reconocer que los elementos fantásticos no son simplemente metáforas, sino que son operaciones materiales que problematizan la condición humana contemporánea. Asimismo, los modos de conocimiento críticos incluyen la evaluación de la estructura del relato, los recursos estilísticos y la distribución de la tensión narrativa. En Pájaros en la boca podemos observar la alternancia entre lo cotidiano, pero también lo inquietante dentro de este cuento, así como la tensión que se puede dar entre la relación humana y animal. Luego tenemos los niveles de conocimiento prerracional o racional. La obra de Samantha Schweblin opera en un doble nivel ginesiológico, que ya veíamos anteriormente, porque ese se mueve constantemente entre lo prerracional y lo racional, porque genera una tensión productiva para el lector. En el nivel prerracional, los relatos apelan directamente a las emociones primarias. ¿Cuáles son esas emociones primarias? El miedo, la repulsión que puede causar, la angustia y la compasión. Por ejemplo, en Un hombre sin suerte podemos observar la acumulación obsesiva de basura que genera en el lector, o sea, una reacción visceral de asco que procede a cualquier elaboración interpretativa. Podemos ver ahí el ejemplo. Había bolsas abiertas, montones de papeles húmedos, cáscaras, trozos de comida podrida y el olor era tan fuerte que tuve que cubrirme la boca. Antes de hacer cualquier interpretación moral o simbólica, si podemos observar el texto nos está haciendo tener a los lectores una reacción corporal, o sea, un conocimiento sensorial que antecede a la reflexión racional que la escritora nos pueda estar queriendo dar a entender. De manera similar, tenemos también otro ejemplo en el cuento Hacia la alegre civilización de la capital, en donde en el relato introduce gradualmente una atmósfera de desequilibrio emocional y físico. La narradora dentro de este cuento nos plantea: el coche olía a encierro y a sudor. La ruta parecía no terminar nunca y mamá ya no decía nada. Este tipo de descripción encierra un poder afectivo inmediato, donde se pueden ver relacionadas lo que es la ansiedad y el malestar que surgen antes de que el lector pueda racionalizar lo que está sucediendo. Sin embargo, todos estos elementos prerracionales no constituyen un fin en sí mismos, sino que van a impulsar al lector a que tengan una comprensión racional de los problemas que la escritora nos pueda estar planteando dentro de cada uno de sus cuentos. La repulsión inicial ante Sara, que es la niña, ¿verdad?, que está comiendo esos pájaros vivos, también a una reflexión sobre los límites del cuidado parental, las formas también de comunicación familiar. También podemos ver el asco ante la basura que está siendo acumulada por este personaje que se mencionaba anteriormente y cómo todo esto se transforma en una mediación sobre el consumismo y el desecho dentro de una sociedad contemporánea. Luego tenemos la explicación del texto según los tipos de literatura. Tenemos lo que es la literatura primitiva o dogmática. Esta se caracteriza prácticamente por la aceptación acrítica de mitos y tradiciones, reproduciendo modelos narrativos que son establecidos sin cuestionarlos. En este sentido, Pájaros en la boca no puede clasificarse como literatura primitiva o dogmática, ya que Samantha Schweblin no se limita a reproducir los mitos culturales
el amor romántico o trata de plantearnos una familia feliz como se puede ser planteada en otras obras o en otros cuentos. Tampoco, ¿verdad?, nos trata de plantear un progreso en una sociedad, sino que prácticamente los desmonta mediante operaciones literarias que vienen siendo precisas. Tenemos diversos ejemplos. En el cuento Mataron un perro, la autora toma el tópico de la lealtad canina y lo subvierte completamente. Tenemos por ahí la cita: el perro me seguía a todos lados, incluso cuando no quería que lo hiciera. Su respiración detrás de mí era una carga. Aquí en este ejemplo podemos ver el vínculo afectivo tradicional entre el humano y un animal, y cómo ese se transforma en una relación de culpa también. Podemos ver cómo puede ser un símbolo de espejo del deterioro de los vínculos éticos. Más adelante también podemos ver cuando el protagonista finalmente mata al perro, en donde el relato no ofrece una redención, sino que nos trata de mostrar culpa y vacío por parte de esta persona que viene siendo el protagonista del cuento. Tenemos la cita: pensé que al hacerlo me libraría, pero lo único que sentí fue un silencio insoportable. La escena que podemos estar observando destruye cualquier idealización sentimental que nos hayamos podido construir a lo largo de la lectura de este cuento, porque nos evidencia la ruptura con la visión dogmática del bien y del mal. Entonces, ¿verdad?, Schweblin rechaza la confianza dogmática en la transparencia del lenguaje, de un lenguaje que va a caracterizar a cierta literatura tradicional. En su obra podemos observar que algunas palabras y la comunicación humana se ven a veces reemplazadas por gestos, síntomas e incluso también silencios. Por ejemplo, en Pájaros en la boca tenemos al padre, ¿verdad?, cuando intenta comprender la conducta que está teniendo su hija y cómo él se enfrenta a la imposibilidad de decir o entender completamente lo que está ocurriendo con su hija. Tenemos también por ahí una cita textual en donde dice: le pregunté si sentía hambre, si era por juego o por enfermedad. Ella no respondió, solo me miró y siguió masticando. Esto demuestra lo que estaba mencionando anteriormente, en donde el silencio de la niña pues no es una ausencia de sentido, sino más bien ella lo toma como una forma alternativa de expresión. Podemos ver cómo el lenguaje humano puede explicarlo en diversas acciones. Luego tenemos crítica o indicativa. La literatura, ¿verdad?, crítica o indicativa se caracteriza por su capacidad para señalar las contradicciones de la realidad. Estás cuestionando las representaciones establecidas. En este caso, Pájaros en la boca se inscribe, ¿verdad?, en esta categoría. ¿Por qué? Porque Samantha Schweblin nos desarrolla una crítica aguda de la sociedad contemporánea, pero lo hace mediante indicaciones más que mediante afirmaciones directas. Tenemos diversos ejemplos. Por ejemplo, en La furia de las pestes, esta autora nos construye una alegoría del contagio emocional y social propio de la era digital, pero sin mencionarlo directamente. Y tenemos en pantalla la cita que nos puede mostrar lo que les estoy mencionando. Primero fue una tos leve. Después la gente empezó a quedarse en casa. Nadie sabía cómo contagiaba, pero todos hablaban de ello. Acá podemos ver la descripción de la expansión misteriosa de la enfermedad, de las cuales les explicaba dentro de este cuento a un inicio. Donde podemos ver, ¿verdad?, el miedo, en donde también la palabra se convierte en vehículo de transmisión
de emociones, de sentimientos. En lugar de explicar o juzgar, el relato nos va indicando una realidad que el lector prácticamente tiene que descifrar. El modo en que la comunicación moderna va produciendo emoción, aislamiento y muchas veces también paranoia. De manera similar ocurre en el cuento Hacia la alegre civilización de la capital. No encontramos, en este caso, no encontramos una crítica explícita del modelo de movilidad social o progreso urbano, sino una puesta a escena mediante un viaje familiar que se descompone gradualmente. Tenemos por ahí la cita: papá seguía manejando sin mirar el mapa. Mamá no hablaba y el auto olía a encierro. Acá podemos observar cómo el deterioro físico del viaje refleja el colapso simbólico de toda esta familia, que es incapaz de sostener la promesa de bienestar que muchas veces nosotros la asociamos con el traslado hacia la ciudad. Entonces, la crítica en este caso no se formula, sino que se muestra en el viaje, porque ese se vuelve la metáfora del extravío moral y afectivo de lo que es la sociedad contemporánea. Luego tenemos la literatura pragmática o acrítica, en donde ésta se caracteriza por su adhesión a un programa ideológico determinado al que sirve de vehículo de transmisión. En este caso, Pájaros en la boca se distancia claramente de este modelo, porque esta escritora no es una escritora programática, porque ella no busca transmitir un mensaje ideológico, sino sus relatos proponen soluciones cerradas a los problemas que plantean, sino que más bien abren diversas interrogantes en el lector, así como también generan incomodidad, siempre siguiendo ese cuento de pájaros en la boca. Por ejemplo, la autora no nos dice qué pensar sobre la actitud de la niña, sobre su extraña alimentación, sino que nos confronta con el fenómeno en todo su sentido. Tampoco, ¿verdad?, encontramos en la obra de Samantha esa confianza en la capacidad del lenguaje para transmitir verdades absolutas que se caracteriza en la literatura programática. Por el contrario, sus relatos están atravesados por una conciencia aguda de los límites del decir, de lo que escapa a toda formulación verbal, pero sin embargo se hace presente de uno u otro modo. Luego tenemos la literatura reconstructivista o sofisticada. Esta se caracteriza por su capacidad para reconstruir la realidad a través de operaciones literarias complejas, generando nuevos modos de comprensión. En la boca pertenece fundamentalmente a esta categoría, porque Schweblin no se limita a criticar las representaciones establecidas de la realidad, sino que ella las reconstruye mediante diversas estrategias narrativas. Por ejemplo, en Un hombre sin suerte, tenemos como la autora toma el tema de la basura, que viene siendo un elemento marginal en la representación literaria tradicional, y ella lo convierte en el centro de una reflexión sobre el consumo del desecho y la identidad en el capitalismo contemporáneo. Entonces, esta operación reconstructivista se apoya en lo que nosotros, lo que se podría denominar un materialismo literario, una atención obsesiva a la materialidad de los cuerpos, los objetos y los espacios. En los relatos de esta escritora, lo abstracto, las emociones, los vínculos, los conflictos se encarnan siempre en elementos concretos, por ejemplo, un pájaro, montañas de basura, un perro que está agonizando porque está enfermo. También podemos observar la sofisticación de la obra de Schweblin, ya que reside precisamente dentro de esta capacidad para operar simultáneamente en múltiples registros, donde podemos observar lo siniestro y lo cotidiano, lo prerracional y lo racional, la crítica y la reconstrucción.
Esta caracterización como literatura reconstructivista o sofisticada también nos permite comprender por qué la obra de esta autora ha tenido tan significativo impacto en el panorama literario contemporáneo. Lejos de contentarse con deconstruir las representaciones establecidas, la autora argentina se embarca en la tarea más ambiciosa, que es reconstruir lo real a través del lenguaje. Ella lo retoma y crea mundos narrativos que a veces, ¿verdad?, por ser tan extraños, pueden envolverse en cuentos bastante perturbadoras, en realidades o en mundos narrativos perturbadores. Nos revelan diversas dimensiones ocultas de cada una de las experiencias que se pueden observar. Como conclusión, podemos mencionar que el análisis de Pájaros en la boca, desde lo que es el materialismo filosófico, revela que la literatura, más que ser un reflejo simbólico, es una práctica material que produce conocimiento sobre la realidad. Esta autora construye relatos donde objetos, cuerpos e instituciones poseen una existencia propia dentro de un sistema coherente. A través de los espacios antropológicos, gnoseológico, ontológico y estético, su narrativa evidencia la crisis de las instituciones, la pérdida de comunicación y la irrupción de lo racional en lo cotidiano. La obra se inscribe en la literatura crítica o indicativa, ya que señala las contradicciones de la sociedad, pero también adquiere un carácter reconstructivista, ya que propone nuevas formas de representar lo real. Entonces, en conjunto, Pájaros en la boca confirma, ¿verdad?, que la literatura puede actuar como una praxis transformadora que reconfigura la realidad y genera nuevos modos de comprender el mundo contemporáneo. Así que eso ha sido todo y muchas gracias.